santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ministres. Señor, que no sea solamente un conocimiento mental, un conocimiento también emocional, porque tú necesitas también que tu palabra se meta en nuestras emociones. Pero, Señor, que esto sea una ministración de tu espíritu a través de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Bendice al grupo de estudiantes que se ha dado cita en esta noche, aquí en la clase, acá en el Ministerio Maranatha. Y a ti damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. A ver, un gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Para que oigan los hermanos que no estoy solo aquí, que hay un buen grupo de estudiantes preparándose en la palabra de Dios. Bueno, a ver, brevemente, para los que nos estén viendo, este es el libro que utilizamos en la clase, se llama Seminario Teológico Práctico. Esta es la portada del libro, esta es la parte de atrás del libro, este es el gruesor de este libro. Y todas las clases que se van a dar en este curso, todas las que se van a dar en este año, los que se gradúan de este año, y luego del segundo año, y luego del tercer año, los 3 años de clase están aquí. La clase de hoy, las que hemos dado y las que vamos a dar. Así que usted puede adquirir este libro en Amazon o en eBay. Se llama Seminario Teológico Práctico, escrito por mi persona. Me tomó 14 años escribirlo. Y bueno, no queremos invertir mucho tiempo en eso, sino darle la información y vamos a entrar en la clase. Estamos en la página 100 del libro en esta noche. Página 100 del libro. Levante la mano los que recibieron el anuncio de la clase. Levante la mano los que recibieron el anuncio de la clase. Muy bien. Los que no recibieron el anuncio de la clase, asegúrese que la secretaria, la hermana Ana allá afuera, tiene su nombre y teléfono. Porque hay veces que hay una urgencia, se tiene que cancelar la clase, información que le queremos mandar, y así usted recibirá un texto semanalmente de lo que está pasando en la clase. Esta viene siendo la primera clase de 5, daremos 5 clases, y después de 5 clases de martes tendrán ustedes 2 semanas de libres para que hagan sus cosas personales, y después empezamos con 5 clases más. Esos de ustedes que ordenaron el libro directamente a mi persona, a hermana Margie, más o menos cuando nos llegan, en 2 semanas nos llegan los libros. Algunos de ustedes ya hasta nos dieron la ofrenda del libro, así que no se me ha olvidado, por eso les digo, para que tengan una idea. La razón que se ha demorado tanto es la imprenta. Nos mandó una caja y después la devolvieron porque la caja estaba defectuosa. Así que por eso se ha demorado. Muy bien, empezamos la clase El enemigo y su creación. Yo salto varias cosas de las hojas, los que nos están viendo en YouTube, en Facebook, etcétera, hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años. Si usted tiene el libro, tiene la página 100, hay cosas que me salto porque si no, no pudiera dar la clase en 1 hora y media, que es lo que dura la clase, y se extendería demasiado el curso, pero con todo eso tienen suficiente información. Así que primero nos vamos a ir directamente a Números Romanos 2, donde dice cualidades y características con las que fue creado Satanás. Satanás. Cualidades y características con las que fue creado Satanás. ¿Ok? Y voy a tratar de sujetarme lo más posible a la clase que tenemos. Muy bien. Subtítulo 1. Vamos a Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Y deben de marcar Ezequiel capítulo 28, y dentro de un ratito vamos a ir a Isaías 14, porque esos son los 2 pasajes principales que nos hablan de la creación, de cómo fue creado el enemigo. Márquenlo, mire, yo tengo
estos papelitos, mire, esto parece una tontería, ¿verdad? Tener cositas así, pero son mañitas que te van a ayudar mucho. Esto usted lo compra en Staples, hasta en el 99 los hay. Y así usted puede ir marcando. Si usted ve mi Biblia, en mi Biblia de estudio también está lleno de estas cositas. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque así marco los versículos bíblicos. Tenga cuidado cuando lo compre que no sea sólido. Porque si es sólido y usted lo pone en la Biblia, ya no va a ver el versículo. Tiene una parte transparente. Se lo explico bien porque esto te puede ahorrar mucho tiempo. Especialmente si tú eres maestro y predicador. Para que lleves ya los versículos ya listos. Preparado, mira, el pastor Alex los usa así, ¿ves? Parece que es una cosita, pero mire, hay personas que se arriman a mí y me dicen, ay, pero qué memoria usted tiene para recordarse todos estos versículos bíblicos. Y no sabe que no tengo la oportunidad, si tengo la oportunidad le explico, pero también estoy haciendo esto para los que nos están viendo, ¿ves? No saben que es maña de pastor viejo, llena de marquitas y de papelitos. Pero esto te ahorra tiempo. Y para un predicador esto es muy importante, porque hay predicadores que están predicando y dicen, bueno, vamos a ir al libro de Amós, y empiezan a buscar y a rebodear, y te rompe. La predicación tiene su ritmo y su tiempo. Te rompe, te saca, y la gente está esperando ahí. No, cuando uno va a predicar, ya uno debe de traer los versículos listos. En las clases, esto es una clase, no es una predicación. Yo usualmente no preparo los versículos. ¿Por qué? Porque en la clase tengo personas de diferentes niveles, personas que pueden encontrar los versículos bíblicos rápido y otros que están empezando. Entonces yo a propósito no los marco, porque así voy al tiempo y las personas que nos estén viendo también. Pero ahorita, como vamos a usar mucho Ezequiel capítulo 28, márquelo. Y ahorita en un ratito nos vamos a ir a Isaías 14 y lo va a marcar también. Muy bien. Ezequiel 28:14, y estamos con la idea de cuáles son las cualidades y características con las que, con las que fue creado, Lucifer. Y usted dirá, ¿cómo que Lucifer? Sí, porque Dios no creó un demonio, Dios no creó un Satanás, Dios creó un querubín llamado Lucifer. Y un querubín con voluntad. Esto es muy interesante. Que Dios creó a todos sus ángeles primero con voluntad. Y aquí no me voy a adelantar muchísimo las notas que tienen, porque si Lucifer, el gran querubín, no hubiera tenido voluntad para decidir, como hoy en día los ángeles no tienen ya voluntad, porque ya hicieron una decisión eterna. En otras palabras, no hay tal cosa como un demonio que se arrepienta y que se vuelva a convertir en ángel. No hay tal cosa como que Satanás se arrepienta y se vuelva a convertir en Lucifer. Quedó fijo su naturaleza condenada. Y no hay tal cosa como un ángel que decidió servir a Dios y que se convierte en demonio. Quedó su naturaleza eterna fija. Y usted dirá, wow, está tremendo eso. Te va a pasar a ti lo mismo. ¿Sabías eso? Si tú decides en esta vida aceptar a Cristo, cuando tú pases de esta vida a la otra y pases a la salvación eterna, no hay tal cosa como allí tú perder la salvación y que te echen al infierno. Los que son salvos eternamente son salvos. Cuando tú pasas de esta vida a la otra, tu naturaleza glorificada ya no podrá pecar. Y lo mismo con los condenados. Cuando los que estén en el infierno, porque rechazaron la salvación de Dios, y estén en el infierno y llevan 25.344 años quemándose en el infierno, ¡ay, yo me arrepiento! No pueden salir de ahí. Ya quedó eterno. Lo mismo pasó con los ángeles. Dios los creó con una voluntad y
en ese tiempo que tenían su voluntad, tomaron una decisión eterna. Así que ya con esta introducción, veamos aquí en Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, cómo fue que Dios creó a este querubín. Tú, querubín protector. ¿Están leyendo conmigo? A ver si yo estoy leyendo bien. Ah, lo notaron, ¿eh? Porque una cosa es ser querubín y otra cosa es ser grande. Una cosa es ser general y otra es ser general de 5 estrellas, ¿verdad que sí? Entonces, vemos aquí, tú querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que regresando a las notas, ¿ok? Tu nota dice querubín grande. ¿Lo ven? Estamos en Números Romanos 2, en sus notas, página 100, el título que dice cualidades y características con las que fue creado Lucifer, que después fue maldecido y convertido en Satanás. Querubín grande. Su nota dice, no ángel, ni arcángel, ni querubín, sino querubín grande. En otras palabras, que se suponía que después de la Santa Trinidad, el querubín con más rango que había era Lucifer. Y vamos a ver qué era lo que hacía, cómo Dios todas las cualidades que Dios le dio. Y él decidió, aquí nos estamos adelantando mucho a lo que vamos a ver en la Escritura, él decidió, fue tan grande su belleza y tanta confianza Dios le dio, que menospreció en ingratitud lo que Dios le había dado, se rebeló contra Dios, queriendo él ser Dios y usurpar el trono de Dios. Por lo tanto, Dios lo maldijo y le puso el nombre de Satanás. Hoy en la clase vamos a estudiar qué significa el nombre Satanás, qué significa el nombre diablo, qué significa el nombre de demonios. Todos estos nombres tienen un significado. Y eso vamos a ver a través de la clase. Así que la idea aquí es que Dios lo creó un gran querubín. Muy bien, Ezequiel capítulo 28, versículos 2 y 13. El versículo 2 y 13 nos da descripciones de cómo Dios lo hizo. Dice, hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro. Dile, rey de Tiro viene siendo aquí una representación, una tipología de Lucifer, ¿ok? Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ahora, fíjense bien que esto no puede ser la descripción de un ser humano, porque ningún ser humano es el sello de la perfección. Eso no existe. Entonces, cuando se refiere aquí el profeta al rey de Tiro, es un simbolismo. Esta persona está simbólicamente representando a Satanás, al enemigo, como Dios lo creó. Debo decir, como Dios lo creó, Lucifer. Dice aquí que era el sello de la perfección. ¿Lleno de qué? Sabiduría. Y acabado en hermosura. Esto nos describe las cualidades como Dios lo creó. Versículo 13. En Edén. Okay, y este es un Edén celestial. No es el Edén terrenal, ¿eh? En el Edén. En el paraíso de Dios. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornalina, tapacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiros, carbúnculo, esmeralda y oro, los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Y después de un ratito vamos a explicar eso, porque mucha gente cree, cuando dice aquí, que en el día de su creación estuvieron preparados para ti las flautas y los tamborines
Y mucha gente piensa que Dios creó este ángel tan hermoso que hubo fiesta en el cielo para adorarlo a él, para celebrarlo a él, pero eso no es lo que pasó. Pero no se lo quiero adelantar porque más adelante en la clase lo vamos a ver en detalles. Así que ahorita nada más que lo que quiero que veamos paso a paso cómo Dios creó a este gran querubín llamado Lucifer. Versículo, subtítulo 3, lleno de sabiduría, lo leímos en el versículo 12, que no solamente le dio hermosura, le dio sabiduría. Porque hay gente que son muy bonitas, pero no tienen sabiduría ninguno. Y hay gente muy fea, pero enamora a la muchacha bonita porque tiene sabiduría. ¿Ves? Y hay hombres, mujeres muy bonitas, preciosas, pero no tienen ninguna sabiduría. Y es difícil llevarse con ellas. ¿Ves? Entonces, ¿por qué usted no se ríen de mi chiste, por favor? Entonces, dice aquí, por eso hoy tiene tantas estrategias para destruir al hombre. Entonces, hay gente que dice, bueno, si Dios lo maldijo, ¿por qué no lo hizo bobito? Si hubiera hecho al diablo, lo hubiera puesto en una coma, en una cueva ahí por ahí encerrado. ¿Ves? Fíjense que Dios lo maldijo, le maldijo a la naturaleza de bien. Y la naturaleza de bien del diablo se convirtió en una naturaleza de mal. Pero le dejó Dios todas las cualidades y las aptitudes de sabiduría, de inteligencia. Pero ahora todas esas cualidades se corrompen porque usa su sabiduría y su inteligencia para traer el mal, para dañar, para cometer fraudes, para encadenar. Pero Dios lo permitió así, porque de esa manera el hombre puede ejecutar su libre albedrío. Y usted dirá, wow, eso está tremendo, porque si Señor, entonces yo he oído gente que dice, toda la culpa la tuvo Dios. Porque está bueno que lo haya maldecido, porque lo hubiera metido en el infierno rápido. Pero lo maldijo y le dejó estas cualidades, entonces anda usando esas cualidades para persuadir a los hombres. Bueno, entonces tú tienes ahí el derecho de decirle que no y decirle que sí a Dios. ¿Ves? Y bueno, Dios sabe por qué ha hecho las cosas como las hizo. Dice que era protector de qué. ¿Protector de qué? Muy bien. El capítulo 28, versículo 12 y 20 y 16. 12 y 16, esto lo estoy sacando de las notas. Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y di así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Y el versículo 16 dice, a causa de la multitud de la palabra, fíjense, una palabrita nada más, mire qué importante es, de tus contrataciones. En otras palabras, la palabra tus está indicando la decisión de él. La decisión de él. A causa de la multitud se llenó su naturaleza de odio, de envidia, de ambiciones. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Así que vemos aquí que los primeros pecados no se cometieron en la tierra, se cometieron en el cielo. Esto todo acontece antes que Satanás ya viene convertido en Satanás. La palabra Satanás significa enemigo. Antes de convertirse en el enemigo de la raza humana, ya él en el cielo dice aquí que pecó, estando en la presencia de Dios. Por lo tanto, por supuesto, Dios lo expulsó de allí. Y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. A ver, y nuestra nota dice, ¿protector de qué?
de la adoración de Dios. En Ezequiel 28:13, el versículo 13, y ahora vamos a explicar esta frase. Estoy yendo despacito en este asunto. En el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisóleto, berillo y onice, de zafiro, carbunclo, bueno, eso, esmeralda, oro, los primores de tus tamborines, aquí, esta frase, los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué significa esto? Así que estamos en el subtítulo 4, protector de qué. Hemos leído esos versículos de Ezequiel 28, 12 y 16, de la adoración de Dios. Entonces, las arpas y los instrumentos musicales estuvieron preparadas para Él, pero no para adorarlo a Él, sino para que Él fuera el director en el cielo de la alabanza de Dios. Así que, ¿cuál era el trabajo principal de este gran querubín, de Lucifer? El trabajo de él era dirigir el coro de ángeles que adoraba a Dios. Muy interesante eso. Más adelante veremos, en el libro de Apocalipsis se nos dice que Satanás arrastró una tercera parte de todos los ángeles. Entonces, si Satanás arrastró una tercera parte, eso quiere decir que Dios todavía tiene 2/3 partes. Por cada demonio que hay, Dios tiene 2 ángeles. Eso es importante saberlo. Y esos demonios que Satanás arrastró, en su mayoría, si no todos, por lo menos en su mayoría, eran parte de la alabanza de Dios en los cielos. Ustedes ven por qué la música es un instrumento tan útil en las manos del enemigo. Fíjense cómo a través de los años la música se ha ido corrompiendo y cada día está más corrupta, es más sucia, que da vergüenza. Porque, por ejemplo, antes y aún cada vez que vamos para atrás, la música era más limpia y más limpia y más limpia. Pero vamos a irnos hasta los años 50 y quizás hasta los años 50, porque en los 60 es que salieron todos los hippies y todo este tipo de música que empezó a corromperse. Y no estoy en contra de los ritmos, si es salsa, si es bolero, si es bachata, si es rock, si es jazz. No estoy yendo en contra de los ritmos, porque toda la música salió de la música de Dios. Toda la música de nuestros hermanos afroamericanos salieron de la música gospel. Todas derivan de ahí. El jazz, el rock, todo deriva de ahí, de la música de Dios. Pero, por ejemplo, hablando de la música latina, usted oía algunas de las canciones del trío Los Panchos y era una cosa preciosa, linda, de las flores, del amor que un hombre tiene con una mujer. No estoy diciendo que toda la música de los 50, ¿verdad? Pero mucha de la música todavía mantenía su limpieza. Hoy en día, la música te describe el acto sexual, pero de una manera, ni siquiera de una manera elegante, ni siquiera de una manera ahí media romántica y te la deja a tu imaginación, sino con palabras sucias, vulgares. Y yo no le pongo mucha atención a eso, pero es que están en los elevadores, te la ponen en los negocios. Y yo digo, esta gente no ve que aquí hay niños que aquí para poner esa suciedad, hermanos. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, ya sabemos. Porque el trabajo principal del enemigo era dirigir las alabanzas que adoraban a Dios. Entonces el enemigo con sus demonios tiene mucho éxito en eso, aquí en la tierra. Son herramientas que él utiliza. Seguimos adelante. El subtítulo 5.
¿vivía o moraba dónde? Ezequiel 28, versículo 14, ¿dónde vivía? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Así que vemos antes, aquí hay muchas preguntas, hermanos, que solo podemos especular, que no es muy bueno especular con la palabra de Dios. Vamos a usar un término diferente, que solo podemos opinar. Cuando esto acontece en los cielos, ¿ya Dios había creado la tierra? Ya Dios la había creado. Estaba creada la tierra en los 3 primeros días. Bueno, esa es la donde podemos tener opiniones, porque en sí no sabemos. Pero fíjense, puede ser porque recuérdense que Dios tiene 3 días en la creación, de los 7 días, tiene 3 días que no tienen 24 horas. En otras palabras, los días de 24 horas en la creación acontecen del 4.º día en adelante. Cuando leemos Génesis capítulo 1, creo que en el versículo 14, Dios crea el sol, la luna, las estrellas y las estaciones. Entonces no puede haber día de 24 horas a no ser que existan estos astros. Porque el planeta Tierra, según gira, el tiempo que le toma girar al planeta Tierra alrededor del Sol es lo que marca las 24 horas. Eso quiere decir, hermano, que los 3 primeros días fueron días eternos. Días donde pueden haber durado, son días divinos, la Biblia lo llama días, pero son días divinos, donde un día podía haber durado 25.000 millones de años. Porque Dios no tiene tiempo ni espacio. Nosotros tenemos tiempo y espacio. Entonces, vemos aquí que esto puede haber sido que antes que Dios creara el planeta Tierra, hubo esta revolución satánica contra Dios en el Edén celestial. Pero la cosa es que si Dios echó a Satanás fuera del Edén celestial y lo echó a la tierra, entonces tenía que haber un planeta Tierra. Porque ya vemos a Satanás en el huerto del Edén terrenal tentando a Eva. Pero hay estos detalles, se los explico para confundirlos más. Ríense un poco, porque estas preguntas nos las hacemos todos. Entonces, bueno, que usted sepa que si usted quiere saber qué pienso yo, no sé. Pero estas son las especulaciones que se hacen y tenemos que tener cuidado con ellas. Porque recuérdense que los misterios en la palabra pertenecen a Jehová, dice la Biblia. Y que debemos de conformarnos con lo que Él nos ha dicho. Con lo que Él ha dicho. Y si vamos a especular, dejemos bien claro que es una opinión personal. Una opinión personal, ¿eh? Así que son cosas que nos enteraremos cuando lleguemos al cielo. Es probable que esta revolución acontece en el cielo satánica, haya acontecido los 3 primeros días, que son eternos, que son divinos, cuando Dios creó. Es posible que haya acontecido antes. Para las dos ideas haya argumentos. Así que ahí se las dejo, porque tarde o temprano te van a preguntar y usted puede decirle a la persona, bueno, esta es mi opinión, pero verdaderamente no sé. ¿Ves? Bueno, entonces vemos acá que su morada era en el cielo y ahí es que acontece esta rebelión del enemigo
acontece esta rebelión del enemigo. Hay unos versículos que cuando lleguemos a Isaías, me adelanto, donde dice que Dios lo expulsó a la tierra. Entonces, ahí, pero puede haber sido que aconteció esta rebelión, Dios lo maldijo, existían ya los 3 días divinos primero y después Dios empezó a hacer el 4, el 5, el 6 día hasta el 7º, ¿ves? Y ahí entonces que Dios lo expulsa a la tierra y Satanás viene a traer la tentación a Eva y luego, fíjense que el instrumento de tentación para Adán en sí no es directamente Satanás, sino es ¿quién? Eva. Eva fue la que le dio. Entonces el enemigo buscó qué es lo que más amaba a Adán. Les pregunto, ¿qué es lo que más amaba a Adán? Su Hani, su pareja. Vaya, cuando Dios se la trajo, yo algunas veces he pensado, Señor, ¿por qué no se le hiciste un poquito más fea? De todas maneras, como era la única, pues se hubiera enamorado igual, ¿ves? Pero bueno, pero conocemos a nuestro Dios, que cuando hace algo, lo hace lo mejor que puede hacer. Y yo estoy seguro que cuando Dios le trajo, porque es muy curioso eso, fíjense, y la Biblia dice que tomó Dios una costilla de Adán y hizo a Eva y se la trajo. Porque hay nociones de esto de que tomó la costilla, Adán está dormido y Dios coge la costilla, así, que sea Eva, y entonces despierta a Adán y Adán abre los ojos y dice, ay mamacita. Pero la Biblia dice, y se la trajo. Eso quiere decir que Dios parece que tenía un taller. Que se llevó la costilla, Adán se despertó y Dios le dijo, mira nomás lo que te traigo, Adán. Y ahí empezó la cosa. Entonces, hermanos, como ustedes ven, hay muchas maneras de ver estos detalles, ¿ves? Entonces, vivía y moraba en lo celestial. Allá fue, de eso está seguro, que allí fue este acto de rebeldía. Y ya hemos leído, el subtítulo 6 dice que era perfecto. Ya lo hemos leído varias veces, Ezequiel 28, 15 y 12. Pero con voluntad. ¿Cómo Lucifer llegó a ser Satanás? Números romanos debe ser 3. Debe ser 3, nos equivocamos acá a la imprenta, pero lo vamos a dejar así. Pero si quiere ponerle 3, debe ser 3, pero va a tener que cambiar todo lo demás. Bueno, ¿cómo llegó a ser Lucifer? Ezequiel capítulo 28, versículo del 16 al 18. Del 16 al 18 leemos. A causa de la multitud de tus transgresiones, aquí ya esta frase, tus transgresiones, está identificando que Dios le dio una voluntad para decidir. ¿Ves? Fuiste lleno, una acción de Él, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Así que aquí Dios nos está dando las razones. Todo esto eminentemente necesita voluntad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste, fíjense, todos los verbos, todas las descripciones expresan una acción voluntaria. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que Dios lo dejó con sabiduría, pero una sabiduría que Él corrompió. Yo te arrojé por tierra. Y aquí vemos lo que le estuve explicando anteriormente. Que eventualmente, ¿qué tiempo tomó desde que el enemigo, Lucifer, se rebeló contra Dios?
y Dios lo maldijo y se convirtió Satanás a que Dios lo echara por tierra. Ese espacio de tiempo nadie lo sabe, pero acontece. Así que la rebeldía en el cielo primeramente, es maldecido allá, Dios lo expulsa al planeta Tierra. Seguimos leyendo el versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor, yo te arrojaré por tierra. Es interesante aquí el verbo te arrojaré en tiempo futuro, así una acción que Dios iba a hacer. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. O en otras palabras, ¿cuál era su santuario? Su vida, su ser. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Otra vez, la Biblia aquí nos habla que eventualmente Dios lo expulsó al planeta Tierra del cielo a los ojos de todos los que te miran. Así que aquí estamos viendo, hermano, el proceso, estamos empezando a ver el proceso de cómo este hermoso querubín es maldecido. Y fíjense que aquí hay algo progresivo. La lectura de lo que estamos leyendo, te corrompiste tu sabiduría con la multitud de tus maldades, con la iniquidad, versículo 15, la iniquidad de tus contrataciones, profanaste. Hay acciones progresivas. En otras palabras, el pecado de Satanás no se queda en un pecado, sino que sigue progresando, vamos a decir, hundiéndose más en la maldad. Hay un mensaje que yo prediqué hace muchos años que se titula que el pecado es progresivo. Que la persona que decide pecar nunca se queda con el pecado original nada más, sino que ese pecado te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro, y te lleva a otro. A ver si me recuerdo de los puntos de ese mensaje, y he estado queriendo predicarlo. Cada rato cuando estoy en una clase o en una predicación, Dios me recuerda los puntos, a ver si me los puedo recordar. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. ¿Ves? Fíjese, David adulteró con Betsabé y después, para tapar ese pecado, mandó matar a Urías, y después más y más y más y más. ¿Ves? El pecado siempre te lleva más lejos de lo que tú pensabas ir. El pecado siempre te cuesta más caro de lo que tú pensabas pagar. Siempre. ¿Ves? ¿Qué ejemplo bíblico podemos usar de eso? ¿Ves? Lot fue echando sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra y le costó más caro. Tanto que él quería cuidar lo que tenía, lo perdió todo. ¿Ves? Siempre te cuesta más caro de lo que tú piensas pagar. Y luego el pecado siempre te retiene más tiempo de lo que tú pensabas quedarte. ¿Ves? Así funciona. Y así funcionó con el enemigo. Le costó su relación con Dios, toda la hermosura buena que Dios le había dado, y quedó maldecido por los siglos de los siglos, donde no hay perdón para él. ¿Ok? Y ya utilizamos lo que le pasó a Satanás y a sus ángeles caídos como un ejemplo de ser humano. Aquí Dios te ha permitido nacer con voluntad para que tú escojas si vas a servirlo a él o no. Y una vez que en esta vida tú decidas y pases a la otra vida, de allí no hay cambios. El que entra al infierno, maldecido será para siempre. Este asunto de que hay un purgatorio no está en la Biblia, no existe tal cosa. Hay un infierno y hay una salvación. Y nunca hay en la Biblia registro de alguien que fue salvo, entró al cielo,
como hay chistes por ahí que la persona llegó al cielo y fue a ver a San Pedro y entonces le dijo, bueno, si tú quieres entrar aquí al cielo tienes que agarrar esa bicicleta y darle siete vueltas al cielo y chistes así, ¿no? No hay tal cosa como una vez que tú entras al cielo y eres salvo, que se pierda. Es eterno. Nadie jamás que ha entrado al cielo ha sido echado al infierno. No existe eso en la Biblia. Igualito pasó con el enemigo, con Lucifer y los ángeles que Dios creó. Cuando ellos decidieron pecar contra Dios, quedaron maldecidos para siempre. Y los ángeles que decidieron servir a Dios, quedó fija su voluntad para servir a Dios para siempre. Jamás ha habido un ángel que decidió servir a Dios, que después nos enteramos en la Biblia, que el arcángel Gabriel, como dicen los puertorriqueños, resbaló. ¿Y cómo está el hermano fulano de tal? Resbaló en la fe. No hay ningún ángel resbalado. Así que no existe eso en la Biblia. Está esto en la palabra como ejemplo a nosotros. Como ejemplo a nosotros, ¿ves? Y si Dios hizo eso con los ángeles, así está determinado en la Biblia qué es lo que le pasa al ser humano. Entonces ahora nos vamos a Isaías capítulo 14, márquelo también ahora. Isaías, el primer profeta mayor en la Biblia, Isaías 14, donde se nos da más detalles con relación al enemigo. Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Otra vez, mire, le enseño para los que entraron tarde en la clase. En Staples o hasta en el 99 los venden también. Pero no les recomiendo el 99 porque la goma se cae y se le queda pegado a la página. Gástase $4.99 en Staples porque esto usted lo va a usar siempre. Es una inversión, ¿ok? Vemos aquí Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. Dice así: como caíste del cielo, aquí hay otra evidencia de que Dios lo expulsó. Después de su rebelión, Dios lo expulsó. Y aquí en Isaías se nos da más claramente el pecado peor, porque ya leímos en Ezequiel de la multitud de sus contrataciones, de cómo pecó, que cómo se llenó de altanería, cómo se llenó de envidia, de todos estos pecados. Así que no es solamente un pecado que cometió y ahí se quedó la cosa, sino, como hemos explicado, progresó. Pero ¿cuál fue el pecado determinante que hizo que Satanás quedara maldecido? Muy bien. Como caíste del cielo, oh lucero. De aquí que sale el título de Lucifer. ¿Ves? Lucero, hijo de la mañana. Lucifer significa lucero de la mañana. Es lo que significa la palabra Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. ¿Ves que Isaías es más claro? Hablándonos de que después que el enemigo se rebela contra Dios, Dios lo expulsa. Lo expulsa para que disfrute. Porque aquí viene lo otro. Bueno, pastor, pero usted está diciendo que Dios lo expulsó del cielo. Y la Biblia nos enseña que Él está en el cielo acusando a los creyentes. Y Satanás no es omnisciente. La palabra omnisciente significa el poder de estar en todo lugar a la misma vez. Ese atributo de ser omnipresente, omnisciente significa saberlo todo. Ese atributo de ser omnipresente, estar en todo lugar a la misma vez, es solamente para Dios. No existe ningún ser que sea omnipresente ni omnisciente, que lo sepa todo y que esté en todo lugar a la misma vez. Entonces, si Satanás no puede estar en todo lugar a la misma vez
y su trabajo principal es hoy estar en el cielo acusándonos, porque la Biblia nos dice aquí que lo echó por tierra. Porque vamos a ver en un ratito cómo Satanás se le permite, porque todo lo que él hace es permitido por Dios, se le permite venir a la tierra de vez en cuando. Ahora fue expulsado del cielo, entonces ¿qué hace allí? Fue expulsado de disfrutar el cielo. ¿Qué hace allí? No está disfrutando nada, está acusando, dice la Biblia, a los creyentes. Y esa es la diferencia tan grande que usted tiene y que otras personas han tenido en otros tiempos. Por ejemplo, en la ley, ¿quién te defendía a ti delante de Dios de las acusaciones del diablo? Te defendía a aquellas personas. ¿Qué nivel de obediencia y consagración tenía delante de Dios? En otras palabras, su defensa para el ser humano solamente era cómo practicaban los mandamientos de Dios. ¿Cuál es tu defensa ahora? Cristo es tu defensa ahora. Con su sangre Él pagó tus pecados y al tú creer en Él, el Espíritu Santo ha entrado en tu vida y el Espíritu Santo te mueve a obedecer la palabra de Dios. No es una obediencia en la palabra de Dios basada únicamente en tu habilidad humana. Es una obediencia basada en la palabra de Dios, utilizando tu humanidad humana, pero con el poder de Dios dentro de ti. Que en otros pactos, ¿cuántos estudiaron las dispensaciones conmigo? Levanten la mano, ¿cuántos estudiaron? Ok. En los otros 5 pactos, porque la gracia es la sexta dispensación, el hombre tenía que salvarse por sus obras. Hoy tú no te salvas por tus obras, hoy tú te salvas por la fe en Cristo Jesús, que producen en ti buenas obras. En otras palabras, tú no eres salvo porque eres bueno, tú eres bueno porque eres salvo. Tus actos de bondad, tus acciones de tratar de hacer el bien es un producto del Espíritu Santo que vive en ti. ¿Ves? Entonces vemos acá que el enemigo hoy en día está en el cielo acusando a los creyentes, pero no puede disfrutar el cielo como lo disfrutan los ángeles, como lo disfrutan los seres salvos. Está allí solamente haciendo un trabajo que tendrá su fin, al final del milenio, donde Satanás se quedará encadenado para siempre en el lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces, vemos aquí, sigamos leyendo a Isaías capítulo 14, versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. ¿Está leyendo conmigo? Amén. Junto a las estrellas de Dios, que son los ángeles de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí en 2 versículos bíblicos, en 3 versículos bíblicos, la Biblia resume el pecado inicial de Satanás, que fue incrementando progresivamente sus multitudes, como dice la Biblia, incontables de pecados. Y les pregunto ahora para que algunos de ustedes participen, ¿cuál fue el pecado que condenó a Satanás? ¿Quién levanta la mano? Usted, hermano. Hable fuertecito para que cante el micrófono. El micrófono que está aquí. Un trono a la altura de Dios, o más alto. El querer poner un trono a la altura de Dios. ¿Alguien más? A ver usted. Querer reemplazar a Dios. Querer reemplazar a Dios. Permítame, porque el micrófono está aquí, repetir lo que usted está diciendo. Continúe. Querer reemplazar
y ser como Dios. Querer reemplazar y ser como Dios. Exactamente. ¿Se recuerdan cuando estudiamos las dispensaciones, esos de ustedes que estuvieron aquí? ¿Cuál fue la oferta que Satanás le hizo a la mujer? A ver usted. Que será igual como Dios. Que ser igual como Dios, exactamente. Porque él sabía muy bien que si la mujer pecaba de otra manera, capaz que hubiera misericordia. Pero él sabía muy bien cuál era el pecado imperdonable. El pecado que no había manera que Jehová Dios perdonara era el tratar de usurpar el trono de Dios y ser igual a Dios. Por eso, en las promesas que Satanás le hace a Eva, le dice, sino que Dios sabe que el día que ustedes comen de esta fruta, seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y al Eva tomar la fruta, está aceptando la promesa del diablo. Está diciendo, yo quiero eso. Y por eso es que hay una sentencia tan severa. Ahora, en el caso de Satanás no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Pero en el caso de Eva, menos mal que Dios le dio, le introdujo a Adán y Eva a otra dispensación, a otro pacto, como hemos estudiado. Así que vemos aquí que el pecado imperdonado es tratar de usurpar el trono de Dios. Y toda la historia del hombre es esa, tratar de ser Dios. Tratar de ellos dominar y mandar su vida sin que Dios se meta en ella. Tratar de ser dioses. Bueno, proseguimos adelante. Así que hemos visto las cualidades características con las cuales fue creado Lucifer, que luego se convirtió en Satanás. Luego, cómo Lucifer llegó a ser Satanás, lo hemos visto sus pecados. Y ahora nos vamos a Números Romanos 5 en sus notas, algunos títulos del enemigo en la Biblia. Así, en su nota dice el diablo, pero el diablo es un título que vamos a tratar de definir también. Si quiere poner una notita arriba de esa palabra diablo, pongan algunos de los títulos del enemigo. Enemigo en la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver qué significa, de qué idioma vienen estos títulos. Muy bien. Primero, subtítulo 1, Satanás. Viene del idioma griego. En griego se pronuncia igual y significa, así que en griego se pronuncia igual, Satanás. Estoy seguro que tendrá algún ritmo, algún acento diferente, aunque se pronuncie de esa manera, porque fíjense que no es lo mismo no es lo mismo como un argentino diga buenos días y un mexicano diga buenos días. Los dos están diciendo buenos días, pero los dos suenan diferentes. Entonces, griego, Satanás, se dice en griego, de ahí sale esa palabra. Estoy seguro que en griego tendrá una pronunciación un poquito diferente. ¿Qué significa? ¿Adversario o en contra? Eso es lo que significa la palabra Satanás. Cuando tú estás diciendo Satanás, estás diciendo en griego un adversario o alguien en contra. Aparece 33 veces en el Nuevo Testamento. ¿En contra de qué? ¿En contra de qué? Bueno, ahí están sus notas. Está en contra de la humanidad. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12. Nos vamos hasta el final de la Biblia. Apocalipsis 12, 9. Así que Satanás significa un adversario o alguien que está en contra. ¿Y en contra de qué? Vamos a ver en contra de qué. De la humanidad. Apocalipsis 12, 9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón. Aquí vemos otro título que se le da al enemigo, la serpiente antigua. Vamos a ver esos títulos más adelantito, que se llama Diablo y Satanás. Así que básicamente en este versículo aparecen la mayoría de los títulos que se le da al enemigo. ¿Ves?
otra vez leemos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que es adversario y está en contra ¿de quién? De la humanidad, de la raza humana. Entonces esas personas que hacen un pacto con el diablo, pensando que el diablo va a ser su amigo y que el diablo le va a ayudar a lograr cosas importantes para ellos, si el diablo lo hace basado en que es su adversario y su enemigo. Y la paga de eso es la condenación eterna. La condenación eterna. Así que Satanás nunca en su naturaleza ahora puede producir ningún bien. Cuando produce el bien es porque el fin de ese bien es arrastrar a esa persona al mal. Si le da dinero a alguien es porque quiere que esa persona viva una vida ambicionada en el dinero y que ni siquiera pueda disfrutarlo. Y asegurarse que viva su vida encadenada a ese vicio. Lo mismo con el sexo, lo mismo con todos los aspectos de la vida. Siempre Satanás te dice, bueno, tú quieres ser religioso, pues te da una pila de religiones. Él no tiene ningún problema que la gente tenga religión. Mientras que no tenga Cristo. Que no tenga Cristo. Que pues, él no tiene problema que haya millones de religiones en el mundo, todas las ha inventado él. Mientras que esa religión no tenga verdaderamente, si tiene sana doctrina y si predica a Cristo, ahí el diablo no está. Se quiere meter para corromper eso, pero no está ahí. Pero él no tiene problema en que se inventen mañana 3.000 religiones nuevas. Porque todas condenan al hombre. Solamente Cristo es la salvación del alma. Da salvación al alma. Entonces, vemos aquí que es enemigo de qué, o está en contra de qué, de la humanidad. ¿De quién más? De la humanidad. La humanidad incluye a todos los seres humanos. Pero también del creyente. Tenemos que tener eso en mente, que el diablo siempre es enemigo del creyente. Y hay gente, hermanos míos, que se acuerdan más del diablo que de Dios. Y le dan demasiada. Debemos de entender que el diablo existe. No podemos vivir una vida pensando que no existe. Eso no es. El mal lo causa el hombre. Bueno, el mal lo causa el diablo y el instrumento es el hombre. Pero hay gente, hermanos míos, que se ocupan más de mencionar al diablo que a Cristo. Cristianos que necesitan madurar. Satanás está metido en todo. Yo estuve en una reunión de un ministerio que tiene un ministerio de liberación, que echan fuera demonios. Y yo creo en echar fuera demonios. A mí me ha tocado docenas y docenas de veces en 50 años que llevo de pastor orar por endemoniados. Aclaro esto porque no quiero que se haga pensar que yo no creo en la posesión de demonios. Es más, que en esta sección del curso vamos a estudiar las operaciones del enemigo. Una es posesión, la otra es opresión y la otra es posesión de demonios. Así que tentación, opresión y tentación. Yo creo en todas esas operaciones del diablo. Pero hay gente que el enemigo los hace que estén pronunciándolo a él, pensando que él está presente en todo. Y ahí ellos están mostrando con su vida que el diablo tiene más poder en la vida de ella que Cristo. Tú eres el diablo, entonces que Dios no controla nada en su vida. Yo estuve en una sección donde el pastor que estaba reprendiéndole demonios a personas, se dedica a eso, y yo fui a visitar y ahí estuve, y entonces él tenía una lista
donde a cada persona le preguntaba, tú has trabajado en Ouija board, tú has visitado a un espiritista, tú crees en el horóscopo, tú has adorado a Satanás, y una lista de todas las cosas que en la experiencia de este ministro hacían que las personas quedaran posesionadas de demonios. Luego la persona, no. Entonces le dice, ¿tú tienes vicio de algo? ¿Tienes vicio de cigarro? No. ¿Tienes vicio de alcohol? No. ¿Qué cosa es? Le pregunta, ¿qué cosa es lo que tú tienes en tu vida que tú haces continuamente? Y esta era una muchacha, esto hace años de esto, tendría sus 25 años. Y dice ella, a mí me gusta todas las noches tomarme un plato de cereales Cheerio con leche. Y le empezaron a reprender el demonio de Cheerios. Vaya, yo le estoy dando un ejemplo a ustedes extremistas. De a dónde el diablo puede llevar a una persona. Todo es un demonio. ¿Ven? Algunos de ustedes vieron que se me perdió la Biblia, ¿verdad? Mi Biblia de 50 años, me estoy usando otra porque me la están enviando. Gracias a Dios que apareció. A ver si me quedan unos minutos, los últimos 5 minutos le cuento el testimonio, porque fue una bendición de Dios. Pero en ningún momento yo dije, el diablo fue el que me botó la Biblia. No, la Biblia se perdió porque fue un error mío. Entonces, fíjense, hay gente que Satanás no tiene ni que trabajar con ellos. Él le dice a su demonio, a ese me lo dejan tranquilito. ¿Ve? Porque él solito nos invoca, él solito nos... Es más que, mira, me echa tantas culpas que no quiero ni que se arrimen ahí. Porque todo es una obra del diablo. Y tal parece que Cristo no tiene poder en la vida de ellos. ¿Ves? Como, ahora yo sé que Satanás trabaja, ¿no? Trabaja, me acusa, me condena continuamente y hay una lucha y yo lo reprendo en el nombre de Cristo. Pero hay que entender que mayor es el que está en ti. Dice la Escritura, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Lucas 22:31. Lucas 22:31. Satanás es el calumniador, el enemigo de la humanidad total y del creyente. Lucas 22:31. Y dijo Satanás, y dijo también el Señor, Simón, Satanás, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos contra ti. Así que el Señor le está avisando a Pedro para que se prepare. ¿Qué era lo que Pedro debería haber dicho? Pedro debería haber dicho, Señor, ayúdame. Por favor, yo no quiero traicionarte. Pon tu mano sobre mí. ¿Ves? Fíjense que en el Padre Nuestro está en la oración donde el Señor dice, y líbranos, Padre, de toda tentación. ¿Ves? Vaya, que Pedro tenía que haber dependido en el Señor. ¿Qué hizo Pedro? No. ¿Ves? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, yo soy Pancho Villa, Emiliano Zapata, el 7 macho, y yo no le tengo miedo a nada. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vaya que Pedro quiso pelear una guerra espiritual con armas humanas, con el valor humano. Él pensó que su valor, su valentía, Pedro no era un cobarde, Pedro era un hombre valiente. Pero en esta guerra, el valor tiene que venir de Dios. Para vencer las guerras espirituales hay que agarrar la armadura de Dios. Y Pedro confió que en su valor de macho, de hombre, él no iba a negar a Cristo y que estaba dispuesto a morir. Sin embargo, nosotros sabemos lo que pasó.
¿Ves? Entonces tenemos que entender que el enemigo no tiene misericordia de nadie. ¿Ves? Me recuerdo una vez, teníamos, nos faltan unos minutos, nos faltan 20 minutos. Y si les voy a contar el testimonio de la Biblia, quedan 15. Pero me recuerdo una vez, en un culto de testimonio que teníamos una vez al mes los viernes en la iglesia. Y una vez al mes los viernes le damos oportunidad a los hermanos que testificaran. Eso lo hacíamos muchos años atrás. Muchas iglesias hacían eso, ya eso desapareció. Pero así era. Y entonces los hermanos se paraban de antemano, una semana antes me pedían que iban a dar testimonio y entonces escogíamos unas 3 personas para que testificaran. Entonces una hermana que congregaba con nosotros, que su papá tendría como 80 y pico años y había tenido un ataque al corazón y estaba muy mal, y venía a la iglesia el Señor con su walker. ¿Cómo se dice walker en español? Con su andadera venía el Señor. Había tenido una vida muy, muy mala y tenía 80 y pico años, pero muy desgastado, ¿ves? Y venía con su andador. Y entonces la hermana me pidió que para el próximo viernes quería testificar. Y dice, bueno, claro, vamos a darle su oportunidad. Y se para en el andador y dice, hermanos, yo le pido a ustedes que oren por mí. Porque yo tengo un problema y un pecado muy grande. Y yo decía, Dios mío, si este viejito ya está allá del otro lado. Me cuesta trabajo decir viejito porque yo tengo 70 ya. Ahorita tengo la edad de él. Pero él estaba muy mal. Entonces, yo tengo un pecado muy grande, y yo estaba joven en aquellos tiempos. Entonces yo decía, ¿pero qué pecado podrá tener este viejito? A lo mejor escondidito por ahí se fuma un cigarrito o algo así. Pues está bien, vamos a orar por él. Y dice, es que a mí me gusta verle las piernas a las hermanas en la iglesia. Y yo dije, ay, Dios mío, este hombre no puede ni caminar. El diablo no tiene misericordia de nadie. Le digo a los diablos, tráiganmelo para acá, vamos a orar por él. Entonces Satanás, hermano, significa, su nombre significa adversario o contrario. Está contra la humanidad, está contra el creyente y luego está contra Dios. Yo creo que es obvio, ¿verdad? Entonces, para adelantar un poquito los versículos, lo voy a decir para los que nos estén viendo. Usted puede ratificar que el diablo es el enemigo contra Dios en Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24. Marcos capítulo 1, versículos 23 y 24. Y en Lucas capítulo 4, versículos 7 y 8. Lucas capítulo 4, versículos 7 y 8. Está obvio que es enemigo contra Dios, ya hemos visto bastante versículos de eso. ¿Qué significa la palabra diablo? Porque quiero ir un poquito más rápido. En griego es la palabra diabolus. Diabolus, que significa calumniador o acusador. ¿Usted sabe lo que es una calumnia? Una calumnia es cuando alguien deliberadamente inventa algo contra ti que no es verdad. Cuando una persona te acusa de algo que tú hiciste, no es una calumnia, es una acusación. Puede ser que esa persona no se merezca acusarte. Puede ser que de lo que te está acusando hasta tú te arrepentiste y lo corregiste. Pero un calumniador es uno que inventa lo que tú ni siquiera has hecho y lo hace público. Estoy tratando de recordarme, hay una diferencia de calumniarte en privado, hay una palabra en castellano que explica eso, y hay una diferencia de calumniarte públicamente. A ver si me recuerdo de esos dos términos, la diferencia de esos dos. Pero bueno, básicamente la calumnia es la acusación de algo que tú nunca has hecho para difamarte, para destruirte, para hacerte un mal. Entonces, eso es lo que significa la palabra diablo. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Versículo del 10 al 12. Apocalipsis 12, del 10 al 12.
un calumniador, una persona que inventa, maquina, invierte horas inventando algo, un adulterio que tú no cometiste, un robo que tú no cometiste, algo que tú no dijiste nunca. ¿Ves? Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Versículo dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que fíjense que es delante de Dios lo que nos hace vencer toda calumnia que el enemigo o la gente invente con nosotros. Hermanos míos, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay veces que hay personas que han sido calumniadas y mientras más ellos traten de aclararlo y traer pruebas y evidencia, tal parece que la calumnia tiene más poder. Pero déjame decirte cómo es que Dios vence esto. Que aunque ya te embarraron, a ver, aquella ilustración de que una persona muy chismosa se arrepiente y se pasaba la vida chismeando e inventando cuentos de otras personas. Entonces viene el pastor de la iglesia y le dice, pastor, yo estoy arrepentida. ¿Qué puedo hacer para redimirme de esto? Y el pastor, que estaba tan cansado de ella porque le había causado divisiones y problemas, le dijo, mira, ¿usted tiene una almohada de pluma en su casa? Y ella dijo, sí, yo tengo una. Entonces yo quiero, hermana, que usted vaya al parque, aquí el parque que está en la esquina, abra la almohada y suelte todas las plumas. Y después que salgan y que el viento se las lleve, usted las vaya a recoger otra vez. Dice, así pasa, hermana, espero que usted aprenda con las calumnias y las mentiras y los chismes que usted ha hecho. Que ahora usted se arrepiente, muy bien, y Dios te perdona, pero eso está en la mente y en los corazones de la gente, y cómo usted lo va a recoger. ¿Qué le parece esa ilustración, ¿No? Muy bien. Entonces, eso hace el enemigo. Entonces, ¿cómo Dios, a pesar de todo esto, qué hace Dios? Dios guarda su unción y su poder sobre ti. ¿Tú quieres saber si una persona ha sido calumniada? Mira el respaldo de Dios. Porque Dios no va a respaldar al que hace mal. El que hace mal, tarde o temprano, eso va a salir afuera clarito. Pero hay gente que han sido calumniada y no hay manera de componer todo el problema. Pero Dios los usa en el ministerio. Dios los usa bendiciendo vida. Dios los usa, si no ministros, como hermanos en la iglesia. Y uno ve el fruto de esa vida. Y ese respaldo no te lo puede dar nadie, sino solamente Dios. Así que rapidito, porque se nos ha acabado el tiempo y quiero traerle algo. Diablo significa calumniador o engañador. Otro término que la Biblia da en Apocalipsis 9:11, no lo vamos a leer porque ya se me ha agotado el tiempo. Abadón o Apolión, Apocalipsis 9:11, aparece en Apocalipsis 9:11 ese término. En griego es Apolión, en hebreo es Abadón, que significa destructor. Así que el enemigo, primeramente es enemigo tuyo, Satanás. Significa adversario o en contra tuyo. Diablo significa calumniador o acusador. Y Abadón o Apolión significa el destructor. Así que ustedes tienen en sus notas los versículos bíblicos, porque ya no voy a poder darlos y meterme ahí. ¿Qué más? Otro término, serpiente. Apocalipsis 19, 12, 20. Apocalipsis 12, 20, para los que nos están viendo, ponga la grabación en pausa y vaya y búscala. ¿Por qué la serpiente es usada
como un ejemplo del enemigo. En este animal vemos representado una de las maneras como el enemigo opera. Estoy leyendo la nota. Descripción de su carácter y cualidades. Cautelosa, paciente, astuta, venenosa. La serpiente no mata como el león, que quebranta huesos y rompe carnes, sino el veneno entra dentro de la vía sanguínea y mata internamente. Y así mismo es el pecado, ¿verdad que sí? Que el pecado es algo que mata al ser humano de adentro para afuera. Y por eso la serpiente es un ejemplo del enemigo. Muy bien, quiero que vayamos a Lucas. Anoten esto porque no lo tienen en sus notas. Alguien por favor me va a ayudar buscando Job capítulo 1, versículo 1. Y alguien me va a ayudar buscando Lucas capítulo 10, 18. A ver, Margie, si tú porque estás más cerca del micrófono, me puedes buscar Lucas 10, 18. Y usted, hermana, usted aquí al frente, por favor, algunos de ustedes que están aquí en la primera, Job 1, versículo 1 me habías dado, mía. Job 1:7. Ok, 1:7, versículo 1:7. Ok. Yo quiero que estén listos para anotar esto que les voy a dar, porque se los voy a dar muy rápido y es importante. A ver, la hermana Margie va a leer en alta voz Lucas 10, 18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El Señor Jesús dijo, y yo vi a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. Les pregunto yo a ustedes, ¿lo que Jesús dice es verdad? ¿Y es verdad absoluta? Entonces nos está diciendo que el diablo venía a la velocidad de un rayo. ¿Sí o no? Y el rayo viaja a la velocidad de luz. Y nosotros sabemos a qué velocidad viaja la luz. Anótenlo. La luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. La luz viaja 300,000 kilómetros por segundo. Lo puede verificar usted en YouTube. ¿Ok? Esta información la saqué de YouTube. Así que ahí Cristo nos está diciendo la velocidad de seres celestiales. Mínimo, vamos a suponer que el diablo, yo pienso que ahí el diablo estaba tan preocupado porque Jesús había mandado a 70 de 2 en 2 a predicar y se estaban sanando los enfermos y ellos estaban echando demonios y le dijeron al Señor, los discípulos, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso, Satanás estaba en el cielo acusando y de repente viene de volada, dicen los mexicanos, como un rayo, a 300,000 kilómetros. Estoy dándolo en kilómetros porque nos ven en mucho Latinoamérica y ya usted lo puede convertir a millas, ¿ves? 300,000 kilómetros por segundo. Ahora fíjense, el planeta Tierra en el Ecuador, recuérdense que el planeta Tierra no es redondo, es un globo, y la parte más ancha, más grande, es la línea céntrica en Ecuador, mide alrededor, el planeta Tierra mide 40,000 kilómetros. 40,000 kilómetros. Entonces, hermanos, si dividimos 300,000 kilómetros entre 40,000 kilómetros, eso nos enseña a nosotros cuántas vueltas seres celestiales, demonios, ángeles, Satanás, pueden darle al planeta Tierra en segundos. Y nos da 7.5. Eso quiere decir que en un segundo, Satanás puede darle la vuelta al planeta Tierra 7.5 veces. Fracciones de segundo aquí, fracciones de segundo allá, fracciones de segundo aquí, etcétera, 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 etcétera. No sé a ver, léame Job 1:7 por favor, en alta voz, hermana. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De qué? De rodear la tierra y de andar por ella. Ahora,
Estoy seguro que en algunos lugares Satanás se para un ratito más. En el caso de Job parece, ¿ves? De rodear la tierra y de andar por ella. Entonces esta información usted la puede aceptar o no, como usted guste. Pero para darle una idea del enemigo y por qué, si él tiene un número que nosotros no sabemos, porque se puede computar, a ver si en las próximas clases, se puede computar la cantidad mínima, no la cantidad que hay de ángeles, ni la cantidad que hay de demonios, pero sí se puede computar la cantidad mínima que hay de ángeles. Porque en el huerto de Getsemaní, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿no podré yo orar al Padre y me daría 12 legiones de ángeles? Eso quiere decir que por lo menos hay 12 legiones de ángeles. Y una legión romana, fíjense que una legión es un término romano, ni siquiera es hebreo, y es un término militar. Entonces una legión romana tenía en sus mejores tiempos 6,000 soldados. Y si usted multiplica 6,000 por 12, le da 72,000. Eso quiere decir, hermano, que mínimamente es posible que haya 72,000 ángeles. Que si esos son 2/3, lo dividimos a la mitad y nos da 1/3, nos da mínimamente 36,000 demonios. Esa no es toda la cantidad de demonios que hay, esa no la sabemos. Ni sabemos cuántos ángeles hay tampoco. La palabra cuando habla de ángeles habla de multitudes. Pero por lo menos sabemos que esas cantidades hay. Eso lo sabemos. Así que, hermanos, ¿quieren que les cuente el testimonio de la Biblia? ¿Lo pongo en el aire? Les pregunto, ¿lo pongo en el aire o que sí? A ver usted, hermano. Sí. ¿Sí? Muy bien. Mire, hermano, ya ustedes saben que esa Biblia, que no está aquí hoy porque siempre está aquí conmigo, tiene conmigo 50 años. 50 años. Con esa predicado, con esa Biblia se han salvado, Dios ha usado esa Biblia y se han salvado, yo creo que miles de almas. De 50 años que llevo yendo por todas partes a predicar. A ver, contar la historia rápida. Estoy en Centro California, en la ciudad de Delano. ¿Alguien sabe dónde está Delano? De mi casa de Riverside está 4 horas y media de camino. ¿Ve? Porque yo ando 60 millas, todo el mundo pitándome en el freeway, y a 70 millas yo trato de ir despacio, ¿no? Entonces, yo me levanto el domingo por la mañana, el domingo en la noche, preparé el bosquejo para predicar, lo pongo en el libro de Efesios porque ahí va a predicar, cierro mi Biblia, empiezo a llevar las cosas para el carro, llevé todas las cosas para el carro, me cambio en el cuarto de ropa, la ropa que voy a predicar, la Biblia estaba conmigo porque es lo último que llevo para el carro, porque hay veces que me estoy lavando la boca, estoy haciendo algo y el Señor me trae un versículo bíblico, me voy al carro, traigo yo esa chamarra puesta con la camisa y la ropa para ir al culto, y entonces pongo la Biblia en el techo del carro, me quito la chamarra para ponerme el saco y se me olvidó que la Biblia está en el techo del carro. Y me fui. Cuando llego a la iglesia, que estaba a 10 minutos, me volví loco buscando la Biblia. Y ahí me recordé que la había dejado en el techo del carro. Le pedí permiso al pastor y me devolví al hotel. Le dije, hermano, yo llego. Y él sabía, le expliqué, y me dijo, no, vete, porque él sabe, él me conoce. El pastor Luis Bustillo me conoce a mí de casi 50 años. Bueno, entonces fui para el hotel pensando que a lo mejor alguien lo había encontrado y la había dejado allí en el lobby. Nada. Me fui para afuera, busqué los arbustos, busqué por todos lados. De repente miro en la calle y veo un papel que está volando. Y digo, bueno, a lo mejor... Y voy y agarro el papel. Y era el bosquejo de la predicación que había hecho la noche antes y que tenía que predicar en la mañana. Cuando lo agarré me llené de ánimo, porque dije, la Biblia tiene que estar aquí. Y busqué por todos lados, no había nada.
Y mi Biblia tenía dentro fácil 20 bosquejos. Pero Dios hizo, vaya, yo me imagino así, que la Biblia arriba del carro, el viento la abre y cayó el bosquejito, pero la Biblia que está pesada quedó arriba del carro porque allí no estaba. Hermano, me fui con cuidado mirando por todos lados, manejando, sacando la cabeza por la ventanilla. Bueno, me iba a hacer tarde, me fui para la iglesia, pedí una Biblia prestada, prediqué el bosquejo. Y el pastor me dice, vamos para atrás a buscar. Me fui con el pastor, que conoce a la gente del hotel. Le dije, no, aquí no está la Biblia. Revisamos frente del hotel y me dijo, mira, vamos a hacer esto. Nos vamos a meter en el freeway por el carril derechito a 5 millas de aquí, del hotel, hasta la iglesia. Y así fuimos. Nada. Entonces yo llegué el domingo en la noche, estaba triste, la verdad. Alguien dirá, eso es idolatría porque esto es papel. Yo tengo muchas Biblias, aquí estoy con otra, ¿no? Pero tiene un sentimiento para mí, porque con esa vi a mi madre venir a los pies de Cristo. Con esa vi a mis abuelos venir a los pies de Cristo, mi padre. Sin fin de recuerdos preciosos, que aún en la Biblia los tengo anotados, la fecha de todo eso. Bueno, para llevarle la historia al fin, llegué a la casa y escribí un artículo que algunos de ustedes lo leyeron, poniendo, si usted vive en el área de Delano, por favor, mire, comparta esto. Se me perdió esta Biblia con una foto de la Biblia y todo eso. Bueno, entonces, eso fue el domingo y el lunes no pasó nada y hoy martes, no, ayer lunes, me llama una señora llamada Lupita que trabaja en Home Depot. Me dice, mire, ¿usted es el señor Aquiles Acosta? Dígole, sí. Pues mire, aquí hay una Biblia que es suya. Y dígole, pero ¿cómo fue parar esa Biblia ahí? Me dice, no sabemos, porque yo trabajo el turno de la tarde, la traje en el turno de la mañana y la persona que la trajo quiso estar anónimo. No quiso decir su nombre. ¿Y cómo usted supo de llamar? Me dice, vi su nombre en la Biblia, porque lo único que estaba en la Biblia era mi nombre, no había teléfono ni nada. Y entré a Facebook, entré a Messenger y ahí lo encontré usted, encontré el artículo que usted escribió, lo leí y lo estoy llamando por teléfono. Llamé al pastor Bustillo y le dije, mano, por favor, vete a buscar mi Biblia. Y fue inmediatamente, ayer mismo. La encontró, me mandó una foto y entonces yo hice así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú todavía haces milagros en cosas. Puede ser que aunque los que nos estén viendo y piensen, pero eso no es tan importante, usted se podía comprar otra Biblia. Sí, no las tengo que comprar, ya las tengo 10 Biblias. Pero esa tenía el recuerdo de cuando mis hijas nacieron, cuando las presenté al Señor, con muchas notas muy importantes. Gracias, Señor, porque me diste esa alegría. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Buenas noches.